y os traemos nuestra segunda píldora de formación. Hoy vamos a hablar de las zonas de entrenamiento y su relación con el rendimiento deportivo en deportes de resistencia. Primero de todo, tenemos que definir qué son las zonas de entrenamiento. Al final sabemos que las zonas de entrenamiento son rangos que marcamos en función a una frecuencia cardíaca, a una zona ritmo de potencia o a un ritmo de desplazamiento. Vienen marcadas por las valoraciones que hacemos y lo primero que tenemos que saber es que estas zonas son individuales, es decir, dependen de cada una y son personales. Lo más importante también es saber que son cambiantes. Y cambiantes no solo en el largo plazo, como es entendible, ya que con el entrenamiento es precisamente lo que buscamos, este cambio en nuestras zonas de entrenamiento y en nuestros metabolismos, como es algo lógico, pero también es muy importante, y ya introducimos un factor novedoso, el cambio que se puede llegar a dar en el corto plazo en las zonas de entrenamiento. Esto quiere decir que para nosotros realizar una zona de entrenamiento, un mismo ritmo, puede haber días que nos cueste más y días que nos cueste menos. Pero esta idea la iremos desarrollando durante la charla. Lo segundo que queremos ver son una serie de conceptos previos. El primero que vamos a introducir es simple y conocido por la mayoría de vosotros seguramente, que es el RPE. Es una escala que vamos a utilizar durante la charla que va del 6 al 21. El 6 es lo más bajo, el 21 es lo más alta y es totalmente subjetiva. Es decir, depende de cada uno en un momento dado, cuando está realizando una actividad, decir el número que para él ha sido, marcando de este modo la dureza subjetiva. Lo segundo, ya quizás un poquito más complicado, es que tenemos que saber que cuando nosotros realizamos una tarea, un entrenamiento, por ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo un entrenamiento clásico de atletismo, un triatlón 5 por 1000, recuperando 1 minuto 30 al 95% del consumo máximo de oxígeno, ¿no? Esa carga externa o input es lo que llamamos tarea y es lo que nosotros nos viene demandado por el exterior que tenemos que realizar. Nosotros, si la realizamos bien, nos iremos a nuestra pista, a nuestro recorrido y haremos un output, que serán esos, recorrer 5 veces 1000 metros al ritmo que tengamos que hacerlo y cumplir con el descanso, ¿vale? Esto es fácil, pero lo que tenemos que saber es que dentro de nosotros lo que de verdad está pasando es que estamos percibiendo una carga interna, ¿vale? Carga interna es la frecuencia cardíaca, el consumo que tenemos en ese momento para realizarlo, concentraciones de lactato, mil cosas que pasan a raíz de nuestro cuerpo interno, por así decirlo, que dan como resultado final un output, que es que nosotros corremos, cubrimos esa distancia en un tiempo determinado, luego descansamos y lo volvemos a repetir. Esto es muy importante tenerlo claro, estos dos conceptos, para lo que vamos a ver ahora. Lo siguiente que tenemos que tener claro es que clásicamente, esto para nada es novedoso, se ha venido utilizando un modelo trifásico de Skinner que está perfectamente desarrollado, que nos marca 3 fases, ¿no? Que vienen determinadas por 2 momentos, por 2 puntos fisiológicos, que son el umbral ventilatorio 1 y el umbral ventilatorio 2. Y entre medias tenemos una fase 2, que es la transición aeróbica-anaeróbica. ¿Qué cualidades tienen? Que la fase 1 es la que es mayoritariamente aeróbica y el punto del umbral ventilatorio 1 es cuando tenemos que recurrir por primera vez, aunque sea un 1%, al metabolismo anaeróbico para continuar con una actividad. La fase 2 es mientras ese metabolismo anaeróbico va ganando en importancia, pero seguimos considerando la actividad predominantemente aeróbica, aunque lo es siempre predominantemente aeróbica. Y en el umbral ventilatorio 2 podemos decir que es cuando ya este sistema de tamponamiento, este sistema buffer, se hace incapaz de ir resintetizando la energía y entramos en lo que nosotros hemos conocido clásicamente como un umbral anaeróbico o un ejercicio anaeróbico. ¿Vale? De este modo tenemos 3 fases que quiero que conozcáis por colores, verde, amarillo, naranja, rojo, ¿vale? Que van marcando la dureza del entrenamiento. De este modo llegamos un poco a lo que son las zonas de entrenamiento y es la raíz de esta charla, y en esta diapositiva será en la que más tiempo nos detengamos. Pues aquí vamos a comparar con el RPE, hemos dicho que es completamente subjetivo, una variable fisiológica importante en los deportes de resistencia, como es el consumo máximo de oxígeno, y que ya sea por estimación directa con analizador de gases, calorimetría indirecta, o por las estimaciones que solemos realizar nosotros en nuestras valoraciones de potencia, de ritmo, suele ser la variable más utilizada en deportes de resistencia. Y vamos a comparar dos zonas de entrenamiento distintas. E-Levels de Pugan, que es altamente conocida por su reproducibilidad y su utilidad en la plataforma Training Peaks, y las zonas desarrolladas por Pallares y Ricardo Morán en una propuesta metodológica que ellos hicieron para el entrenamiento de la resistencia cardiorrespiratoria. Sí que podemos ver que ellos, bueno, tanto el uno como la otra propuesta sí que toman hasta un 60-65% del consumo máximo de oxígeno y un 11-12 de RPE
para lo que llamarían zona R0 o Z1, recovery y un poquito de endurance en el caso de Kugan. Por lo que sí que vemos desde un inicio que los patrones se repiten y que tienen ciertos paralelismos, pero sobre todo donde ellos más pueden llegar a diferir es en el punto más importante para nosotros, para la mayoría de los deportes de resistencia que digamos van entre los 40 a las 2 horas y media, 3 horas de competición, y que es muy importante, que es ese ritmo de competición, ¿no? Que sería el R2 alto o la zona tempo, sweet spot, ¿no? Este concepto tan manido por Kugan, que es la zona un poco de competición, de bici, que todos los aficionados conoceréis de oídas. ¿Por qué es tan importante conocer cuál es nuestra zona de competición? Porque al final no se nos puede escapar, porque cuando entrenamos, por muchas variables fisiológicas que queramos medir y muchos parámetros que intervienen, lo que buscamos es poder estar en la zona de competición el máximo tiempo posible al ritmo más alto posible, de manera general. Luego, si conocemos esta zona de competición, sabemos cuál es la nuestra, podremos entrenar y conocemos las zonas que tenemos tanto por encima como por abajo, podremos cuantificar y proponer, planificar la carga de entrenamiento de una manera más correcta, ¿no? De este modo, si realizamos los test previos y hacemos una valoración buena, podremos saber cuáles son nuestras zonas. Una vez que las tenemos estas zonas marcadas y conocemos cuál es nuestra zona de competición predominante, podremos intentar incrementar mediante un correcto entrenamiento la magnificar el tiempo que podemos pasar en esa zona, lo que se llama tiempo límite. En general, una última puntualización que hay que hacer con respecto a esta tabla que he desarrollado es que las E-levels de Kugan, lo que conocemos por E-levels de Kugan, al final hay que tener claro que son zonas que él desarrolló para ser zonas de potencia. Entonces, es cierto que estas variables, pues por esa razón, no tienen una relación tan directa con el consumo máximo de oxígeno, pero sí con el RPE. Y también es bastante interesante saber eso, que cuando estamos sobre 12, 13 en función del autor, pero vamos a coger ahí, podríamos estar entrando en ese umbral ventilatorio 1, cuando estamos en 15, 16 podríamos estar en ese umbral ventilatorio 2, ¿no? Esa zona entre R2, R3 para Pallarés, entre Sweet Spot, Threshold para Kugan, ¿no? Esa zona estable de estado estable de lactato, MLSS, Maximal Lactate Steady State, ¿no? Y para encima de por ahí podríamos estar en lo que es la zona anaeróbica, en la que, por supuesto, vamos a ir aguantando cada vez menos, en torno a los, como mucho, 3 minutos de tiempo límite y cada vez menos. Entonces, esto es muy importante manejarlo tanto para realizar entrenamientos como cuando nosotros estamos en nuestra competición y tenemos que decidir si podemos seguir un cambio o no. Por último, cuando nos acercamos al día a día del entrenador y nos alejamos un poquito más del concepto técnico, tenemos dos problemas. El primero es la deriva cardíaca, el movimiento de la frecuencia cardíaca. Quiero que os fijéis en la imagen que acompaña a la diapositiva, en la que se ven dos cosas. La primera, la deuda de oxígeno. Esto es fácil, quiere decir que siempre el pulso nos tarda un poquito más en subir, ¿no? Acordaros de lo que hablamos de la carga interna y el output. En la tabla lo que vemos es una serie de series que se han realizado a una potencia bastante similar o igual, pero la frecuencia cardíaca cada vez ha ido subiendo más. Esto es porque al final en el cuerpo lo que buscamos es que se mantenga estable el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de veces que movemos una determinada cantidad de sangre por nuestro cuerpo en una unidad de tiempo, en un minuto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y sudamos, sobre todo nos podemos deshidratar o con cargas altas? Que perdemos volumen sistólico, es decir, volumen de sangre. Y para que ese carga total de gasto cardíaco se mantenga, tenemos que elevar la frecuencia cardíaca. Por esto es algo bastante común que en entrenamientos largos y duros, extenuantes, veamos que nuestro pulso va subiendo a medida que avanza el entrenamiento. Si este cambio no es muy grande, pues lo tenemos que aceptar como algo propio del entrenamiento, algo natural, y mantenerlo. Pero ¿qué pasa cuando por el contrario nos vamos atrás, seguimos progresando y vemos que el output, es decir, este ritmo, ese 310 que yo quiero mantener, no me está suponiendo una misma carga interna cada día? Pues aquí es tan difícil como sencilla mi solución. Esto es puramente el arte de entrenar, es decir, habrá días que yo para ir a 330 vaya en 15 de RP y otros días vaya en 17 cada uno. He dicho un ritmo por decir. Y aquí es donde tiene que intervenir la figura del entrenador y saber lo que te tiene que dar la dosis necesaria que necesitas cada día. Si un día necesitas cumplir con el ritmo, es decir, con ese output, y olvidarnos un poco de tu carga interna, y por el contrario, otro día tenemos que escuchar o fijarnos más en nuestra frecuencia cardíaca, nuestras sensaciones, y olvidarnos de ese output, decirte, vale, pues baja el ritmo, tú mantén tu carga interna, mantén tu pulso. Y aquí, para mi gusto, es donde reside una de las claves de un buen entrenador que sepa tomar esas decisiones y que son un poco fruto de la experiencia y del conocimiento.
os dejo la bibliografía que hemos usado, os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos los próximos miércoles si sigue funcionando. Gracias, adiós.